Bueno, pues tenemos esta pequeña corrección en Bitcoin, ¿vale? De un 8%. Entonces, ¿hasta dónde podemos caer y qué podemos esperar aproximadamente, ¿vale? De hecho, en el anterior vídeo ya os mencionaba que era muy posible que viéramos un pequeño retroceso, pero que esto no iba a implicar ningún cambio de tendencia ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que os enseñaba en el anterior vídeo, ¿vale? Es que por primera vez, fijaros, dejar que coja el lápiz, tenemos un máximo descendente, otros máximos descendentes, un máximo descendente y aquí otro máximo descendente. Es decir, cada high es más bajo que el anterior, lo cual es una definición del libro de lo que es una tendencia bajista. Pero por primera vez acabamos de tener un pico más alto que el anterior y un mínimo más alto que el anterior. Por lo cual, esto también es una definición de un cambio de tendencia, ¿vale? Entonces, aquí teníamos este patrón, ¿vale? Este doble suelo, ¿vale? Que teníamos aquí, en el que, pues, hablábamos que en el caso de tener una ruptura, podríamos esperar un target de $76.000 aproximadamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Hemos tenido una ruptura? ¿No hemos tenido una ruptura? ¿Qué es esto? Bueno, pues simplemente es un pequeño retroceso después de un movimiento impulsivo. Esto lo podemos llamar movimiento impulsivo porque hemos roto estructura, ¿vale? Es decir, hemos roto un anterior máximo. Pero ahora, ¿hasta dónde podemos retroceder? Bueno, pues primero de todo, ¿vale? Si sabéis utilizar correctamente Fibonacci, que muchas personas lo utilizan para buscar soportes mágicos en el que el precio vaya a rebotar, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Fibonacci simplemente es para medir el porcentaje de un retroceso. Es decir, un retroceso para que sea óptimo, es decir, nosotros queremos ver un movimiento impulsivo, un retroceso óptimo para luego volver a tener un movimiento impulsivo, ¿no? Entonces, ¿qué sería un retroceso óptimo? Pues un retroceso mayor al 50%, es decir, que si el precio todavía podría bajar a esta zona, por debajo de esta línea roja, y no pasaría absolutamente nada. De hecho, la zona óptima de un retroceso es que sea entre estas dos líneas azules, es decir, es ver un retroceso del 61% al 78% aproximadamente, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver un poco más a nivel diario qué es lo que podemos ver. Fijaros, a nivel diario podríamos decir que aquí tenemos una especie de vacío, ¿vale? No es un vacío muy bonito, pero aquí tenemos un vacío. Entonces ya hemos explicado varias veces que en un vacío básicamente se acumulan órdenes, ¿vale? El precio pasa tan rápido por una zona que se dejan muchas órdenes de compra-venta por ejecutar, por lo cual el precio tiene que retroceder a ir a buscar estas órdenes, ¿vale? ¿Qué podríamos ver también aquí? Esto sería un order block clásico de libro, ¿vale? Esto sería un order block, es decir, ¿vale? Es la última vela contraria a este movimiento impulsivo. Por lo cual, ¿qué podríamos esperar para el precio? Pues que el precio bajara a rellenar este vacío y luego ya fuéramos al alza, o que bajara a rebotar en este order block, ¿vale? Sea cual sea el caso, si volvemos a trazar nuestro Fibonacci, fijaros, ¿vale? Si venimos a rebotar en este order block, el order block, fijaros dónde está, justo entre las dos líneas azules, que es la zona óptima de un retroceso, y el Fair Value Gap, pues bueno, no llegaría a estar por debajo de esta zona roja, pero bueno, son los dos puntos de rebote posibles que yo veo en este caso, ¿vale? Pero esto no anula nuestra teoría inicial, es decir, no hace falta que tengamos este retroceso. Desde aquí podríamos ir perfectamente al alza, ¿vale? Pero que sepáis que en el caso que bajáramos a estos niveles, ¿vale? Es decir, más o menos a 77, 78, $59.000 por cada Bitcoin, pues no pasaría absolutamente nada. De hecho, yo dudo mucho que bajemos a buscar este order block. Lo que sí podríamos ver, ¿vale? Es que bajáramos a rellenar este vacío de aquí, aunque tengo mis dudas, ¿vale? Si vamos en temporalidad de 4 horas, pues bueno, vemos que aquí tenemos estas mechitas, por lo cual el Fair Value Gap lo podríamos reducir hasta aquí, ¿vale? Y en este caso veríamos pues que ya se ha llenado este vacío, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? También teoría de Smart Money Concepts. Bueno, pues aquí tenemos liquidez, ¿vale? Porque aquí tenemos unos mínimos relativos, ¿vale? Y esto es liquidez. Entonces tenemos esta especie de vacío, que no es un vacío perfecto, ¿vale? Pero es un vacío en temporalidades más altas, y tenemos liquidez debajo de estos mínimos, por lo cual también podríamos ver perfectamente cómo el precio rebota hasta ahora, ¿vale? Pero igualmente todo esto, todo lo que está ocurriendo al inmediato corto plazo, no quiero
¿vale? Que manipule los datos realmente importantes. ¿Cuáles son los datos realmente importantes? Bueno, punto número uno, que estamos en la fase alcista de los ciclos de Bitcoin, ¿vale? En este bull market y llevamos 212 días consolidando, ¿vale? Es decir, llevamos 200 días, es decir, un poco más de 7 meses lateralizando, ¿vale? Pero en este periodo de tiempo, recordad lo que hemos hablado en los anteriores vídeos, vemos la liquidez global cómo ha ido aumentando. Esta línea de aquí, esta línea violeta, es el M2 chart, ¿vale? La línea M2 que llaman, que simboliza la liquidez global. Y os quiero enseñar algo muy, muy interesante, que es esta gráfica de aquí, ¿vale? Que un estudio que se hizo del iCharts, ¿vale? Esta es la fuente. Entonces, un estudio que se hizo determinaron que Bitcoin no solo es un activo altamente relacionado o correlacionado con la liquidez global, sino que es el activo más relacionado con la liquidez global, ¿vale? Es decir, cuando la liquidez global aumenta, Bitcoin tiende a aumentar, y cuando la liquidez global baja, Bitcoin tiende a subir. Pues fijaros, la relación que tiene Bitcoin con la liquidez global es de un 83,2%. ¿Vale? Luego tendríamos el SPX, el VT, el oro en un 68%. Entonces, fijar cómo van bajando estos porcentajes, ¿vale? Bitcoin es el activo más sensible a la liquidez global. Y ahora os vais a preguntar, bueno, nos estás diciendo que Bitcoin es el activo más sensible a la liquidez global, pero la liquidez global ha empezado a subir aquí. Y Bitcoin todavía no ha reaccionado, ¿vale? La liquidez global lleva 94 días subiendo y Bitcoin todavía no ha reaccionado bien. Pues como hemos comentado en los anteriores vídeos, hay un efecto retardado en el efecto del Bitcoin, ¿vale? Fijaros aquí, la liquidez global empezó a consolidar o a lateralizar desde aquí, ¿vale? Y Bitcoin también tardamos bastante en ver que empezara a lateralizar, tardamos 71 días, ¿vale? Entonces esto quiero que lo tengáis en mente porque es súper, súper importante, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que la liquidez global sigue aumentando y seguirá aumentando porque ahora por primera vez están bajando los tipos de interés en Estados Unidos y en otras partes del mundo, lo cual va a afectar directamente a Bitcoin. Y, repito, como hemos ido mencionando en los anteriores vídeos, sobre todo este de aquí, que os enseño el gráfico más macro, estos dos de aquí, que hablamos más de gráficos macro, pues todo va alineado, tanto lo que ocurre a nivel macroeconómico como lo que ocurre a nivel técnico, como lo que ocurre a nivel cíclico dentro de Bitcoin, ¿vale? Y tengo otro gráfico para enseñaros, ¿vale? No es el patrón más perfecto, ¿vale? Pero podríamos ver ciertas similitudes, ¿vale? Entonces, existen los famosos patrones de acumulación y distribución de Wyckoff, ¿vale? Que básicamente Wyckoff lo que describe en estos patrones es como las grandes instituciones acumulan liquidez, ¿vale? Acumulan bitcoins, en este caso, antes de un movimiento alcista, o cuando llegan a la parte de vender, como son entidades, como son empresas o personas con mucho capital, no pueden venderlo todo de golpe. Entonces explica un poco cuál es el proceso que tienen estas instituciones para ir vendiendo poco a poco sus bitcoins, ¿vale? O en el caso de procesos de acumulación, cómo ir comprando poco a poco estos bitcoins, ¿vale? Entonces aquí tenemos un esquema clásico, ¿vale? De acumulación de Wyckoff y hay dos variantes principales, ¿vale? Estas fotos no son de mucha calidad, pero bueno, aquí tendríamos un esquema de acumulación sin la fase Spring, que ahora os voy a explicar cuál es, y aquí tendremos un pequeño esquema con el famoso Spring, la fase C, que es la fase Spring, que es esto de aquí. Entonces, de manera muy resumida, las instituciones, como no pueden comprar, si yo quiero comprar si yo quiero poner $1 billón en Bitcoin, no puedo hacerlo de golpe, tengo que hacerlo poquito a poquito, ¿vale? Simplemente porque a estas cantidades tan grandes, pues no se puede comprar todo, ¿vale? Entonces, tengo que hacerlo poquito a poquito. Y la fase Spring es una fase muy importante, que es una fase en la cual las instituciones testean, ¿vale? O engañan al inversor minorista, al inversor retail, para absorber también su liquidez. Pues bueno, fijaros bien en esta imagen, que no es de mucha calidad aquí, ¿vale? Con lo que estamos viendo, ¿vale? Aquí tenemos la fase A, que es la fase de frenada o de cambio de tendencia, ¿vale? Aquí tendríamos la fase B, que como podéis ver es una fase bastante más extensa en el tiempo, donde el precio realmente no hace gran cosa, nos marca un máximo y nos marca un mínimo, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí tenemos un máximo, aquí tendríamos el otro mínimo dentro de esta fase B, y aquí esta gran mecha que tuvimos, que bajó aquí, correspondería con la fase C, que es la fase Spring,
¿Qué es lo que hacen las instituciones en esta fase? ¿Por qué van a buscar estos mínimos de aquí, a violar estos mínimos? Bueno, pues para hacer saltar todas las órdenes que están acumuladas en estos niveles. ¿Qué viene después de la fase C? Pues vendría, ¿vale?, la fase D, que es una fase en la cual volveríamos a subir, a retestear, ¿vale?, las resistencias de arriba, y luego en la fase E ya el movimiento alcista que sigue su camino, ¿vale? Entonces, repito, no es el patrón de acumulación de Wyckoff más perfecto que se puede ver, ¿vale?, o el más bonito que se puede ver, pero sí que podemos ver que Bitcoin en este caso cumple con ciertas similitudes de los patrones de acumulación y distribución de Wyckoff, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una prueba más de que simplemente nos encontramos en un pequeño periodo de acumulación y que muy probablemente estamos a punto de ver el final de este periodo de acumulación, ¿vale? Entonces, como sabéis, en Quant Fury yo tengo una posición de poco más de $80.000, ¿vale? Si vamos a Bitcoin, fijaros, tengo una posición de $85.000, es decir, 1.37 Bitcoins. Actualmente un 2% en negativo, que no es nada, son $3.000 en negativo. Y el objetivo de esta posición es que superemos los 30, 40 o $50.000 de beneficio de aquí a final de año, es decir, de aquí a 3 meses, ¿vale? Dicho esto, dejamos este vídeo aquí. Si no queréis perderos ninguna actualización sobre lo que ocurre tanto a nivel técnico como a nivel macroeconómico, suscribíos al canal, activar la campanilla y acordaros que estoy preparando una formación de day trading en Forex completamente gratuita para todos vosotros, por lo cual suscribíos si queréis ser los primeros en verla. Un saludo y hasta la próxima.